Buenos días a todos. Qué alegría poder comunicarme con ustedes a través de este medio digital, de estas plataformas del Facebook y del Zoom. Qué bendición poder estar nuevamente en nuestro amado distrito y con todas nuestras amadas familias. Un saludo muy especial de parte de Rosarito y del mío. Estos tiempos de pandemia, porque ya es una pandemia generalizada, traen a nuestra mente, a nuestro corazón, una serie de inquietudes e interrogantes y preguntas. ¿Será esto, digamos, los tiempos de dolores? ¿Será esto parte de la tribulación? ¿Será el momento del fin del mundo? ¿Será esto parte de las bestias del Apocalipsis que ha sido profetizadas en el libro de la Biblia? Trae a nuestra mente y nuestro corazón también una serie de preguntas sobre nuestro futuro, sobre cuál va a ser la certidumbre y la seguridad económica, la seguridad de salud, la seguridad familiar que nosotros podemos acumular hacia nuestro futuro. Ahora con la cuarentena todos en realidad hemos vuelto a cero. Estamos en una situación en la cual tenemos que readecuar nuestro estilo de vida, nuestro sistema de conducta. Tenemos que fortalecer nuestros lazos profundos con la familia. Tenemos que encontrar actividades creativas dentro de nuestro hogar para así salir lo menos posible a las actividades que antes teníamos resueltas como hechos en nuestra vida. Nuestra misma iglesia ha sido necesario en la iglesia adaptar nuestras reuniones y pedirles a ustedes que se adapten a este tipo de reuniones virtuales donde podemos tener la oportunidad de Dios, la oportunidad dada por Dios de mirarnos las caras y no presencialmente, sí a través de estos mecanismos que el tiempo nos ha permitido usar. ¿Qué será entonces de nuestro futuro? Vienen esas preguntas. Hace unos días salí a la calle a comprar algunos víveres y era prácticamente una escena surrealista de aquellas películas terribles y de temor hacia el futuro. Personas con tapabocas, personas sus manos cubiertas, sus pies cubiertos, las filas en los supermercados, los desinfectantes para manos. Y sentí muchas lágrimas aflorar a mi mente, a mis ojos y a mi corazón. Este ha sido un país amable para con nosotros, un país que sonríe, un país en el cual nos saludamos al encontrarnos con nuestros vecinos en las calles. Y hoy en día, todo lo contrario, hay ciertas psicosis, ¿no? de encontrarnos, de acercarnos, de saludarnos. Y es comprobadamente la única manera en la cual nosotros podemos detener la fuerza poderosa de este enemigo minúsculo en tamaño, pero poderoso en fuerza y en capacidad para afectar y destruir nuestras vidas. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de encontrarnos y de reunirnos para orar y para bendecir el nombre de Dios. Este ha sido un tiempo de acercamiento al Señor. Hasta los mismos gobernantes han publicado a través de las redes sociales que solo Dios, la oración y la búsqueda del Dios en el cual nosotros creemos puede bendecir a nuestros países y especialmente a nuestra amada Guatemala. Bueno, he tomado una porción de una oración universal que es la oración del Padre Nuestro para titular el mensaje de esta mañana. Y está en Mateo capítulo 6, verso número 10, la primera parte, donde como parte de esa oración que Dios nos enseñó, dice: venga a nosotros tu reino. Y esa es mi oración, que el reino de Dios pueda descender a nuestros corazones y que esto anticipe la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que en un cierto y determinado momento su reino milenial llegue para establecer su paz y su justicia que perdura para siempre en medio del mundo. Tres personajes interpretan las realidades de este tiempo. Los periodistas, por ejemplo, informan el momento y los hechos. Ellos son los encargados de informar los sucesos, las circunstancias que están ocasionando en ese tiempo presente. Los historiadores, pasadas las acciones, ellos explican el suceso y su acción y los resultados de su acción en los tiempos pasados hacia los tiempos futuros. Pero los profetas bíblicos, hoy en día los pastores, los ministros del Evangelio, los hombres de Dios, son los encargados de interpretar el presente hacia el futuro de estos hechos,
las circunstancias presentes que el hombre vive, cómo determinarán cambios y realidades futuras en los próximos años para la vida. Bueno, ¿dónde habla sobre pestes en la palabra de Dios? ¿Dónde se menciona la palabra pestes en la Biblia? Hay dos pasajes importantes, todos tienen que ver respecto del futuro. El uno se encuentra en Mateo capítulo 24, verso número 7, y el otro se encuentra en Apocalipsis capítulo número 6, verso número 8. Mateo 24, 7 y Apocalipsis 6, 8. Mateo es un capítulo profético, un capítulo que habla hacia el pueblo judío prioritariamente, no necesariamente se aplica todo lo que está allí a la iglesia de Cristo, pero es un pasaje que presenta una serie de señales importantes antes del fin. Nace el pasaje de Mateo, el capítulo 24 de Mateo, porque los discípulos le preguntan a Cristo qué señales habrá de este tiempo y del fin del mundo, de tu venida y del fin del mundo. Y entonces el Señor empieza a desglosar allí una serie de eventos. Algunos de ellos hemos visto poco a poco cómo se van tejiendo. Son eventos que no irán a aparecer de la noche a la mañana, sino que hay un proceso de hambres, de terremotos, de muertes, de falsas religiones. Todo eso anticipa la venida del Mesías, del Señor. Y en el verso número 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y la palabra pestes nació de una palabra latina, pestis, que se usó en la edad pasada, en los tiempos pasados, cuando una epidemia cobró la vida de la cuarta parte de la población mundial de Europa, la peste negra. Entonces en latín se usó la palabra pestis, y de ahí viene la palabra pestilencia, pestífero, y ahora se aplica a todo tipo de infección que cubre en realidad cierta parte de la población mundial. Podemos entonces decir que este virus, esta pandemia, está englosada precisamente en las pestes que aparecerán como señales precisamente del fin del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 6, verso número 8, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este pasaje de Apocalipsis está englobado en 7 años futuros, que son los que se llaman los 7 grandes años de la tribulación. Será el reinado del anticristo, y aparecerán allí una serie de juicios de Dios sobre la humanidad que ha sido impía hasta ese momento, que ha sido ajena a los conceptos de Dios. Nosotros como iglesia, antes de empezar estos 7 años de señales terribles de Dios, de juicios de Dios sobre la humanidad, seremos arrebatados al cielo, seremos llevados al cielo. El Señor vendrá por nosotros en el rapto, en el arrebatamiento, para disfrutar del juicio del tribunal de Cristo y también disfrutar de la cena de las bodas del Cordero. Mientras tanto, aparecen 4 caballos con sus jinetes. El uno es el caballo blanco, el caballo del anticristo, el caballo negro, el caballo rojo, el caballo amarillo, que involucran la guerra. Y este último caballo amarillo involucra precisamente la muerte. Y se le da potestad, hay un mensaje tremendo aquí en este pasaje, se le da potestad. Dios permite que él reciba fuerza y potestad para destruir, para matar la cuarta parte de la tierra, para matarlos con espada, con hambre, con mortandad, específicamente con enfermedades, y con las fieras de la tierra, que pueden estar catalogadas allí con los virus, con las epidemias y con todo lo que es la mortandad dentro del mundo. Hoy en día la población mundial está clasificada
o está enumerada en 6.000 millones de personas. Si en este momento descendiera el caballo de la muerte, el caballo amarillo y su jinete de la muerte acompañado por el Hades, que es el infierno, en este instante morirían 1.500 millones de personas. Imagínense qué cifras tan pavorosas. Los datos del coronavirus más o menos están llegando a que en estos momentos ha infectado a 663.748, aunque estos datos cada día pues van subiendo, van creciendo. Aproximadamente estarán tal vez en unos 800.000 infectados en estos momentos. Y cuando recibí estos datos incluían 30.880 muertos. Ponga que eso haya subido a unos 50.000 muertos en el mundo. ¿Cuán lejos está el coronavirus de ser parte de este caballo de la muerte, de este caballo amarillo, este caballo del Hades y de la muerte? Bueno, en Guatemala estamos también progresando en esos números de casos. Estaremos llegando a unos 50 contagiados y creo que en estos momentos tenemos unos 2 muertos en Guatemala. Estamos también muy lejos de esas cifras tremendas que el caballo de la muerte establecerá como estadísticas mundiales en los tiempos del fin, en los momentos del fin. ¿Es este coronavirus parte de las pestes del Apocalipsis? Todavía no. En Mateo 24, en el capítulo 24 de Mateo, dice que no nos asustemos, que esto apenas será el principio de dolores. Esto será un ejemplo, como una sombra de lo que puede suceder en esos tiempos de dominio del anticristo y donde la iglesia es quitada y donde el poder sanador del Espíritu Santo, el poder rejuvenecedor, el poder renovador de la mente de los hombres y de la sociedad, del poder será quitado, el poder del Espíritu Santo será quitado con la iglesia, y entonces aparece el tiempo específico de la apostasía, el tiempo en el cual está el gobierno del mal en este mundo. Voy a traer aquí una cita de un pastor que está en Colombia, muy amigo mío. Él pues ha sido un hombre de Dios durante todos estos años. Nos conocimos cuando empezamos juntos nuestros ministerios en Colombia, y él hoy en día tiene una iglesia muy importante en la ciudad de Cali, Colombia, y él tenía unas anotaciones sobre las consecuencias de esta cuarentena en los cambios sustanciales que el mundo iba a tener para todos nosotros. Y él mencionaba que la primera consecuencia importante de esta cuarentena es que esta quietud de nosotros en nuestras casas, esta quietud de la sociedad, este aislamiento de los trabajos, esta situación de crisis laboral, que es la que sigue después de esta circunstancia de enfermedad, va a originar una crisis económica profunda, mundial, una situación conflictiva hasta el punto que producirá posiblemente la muerte del capitalismo como nosotros lo hemos conocido. Ya ha habido ciertas luces y ciertas señales y síntomas de lo que puede provocar el funeral del dólar como moneda mundial e influencia económica mundial. También posiblemente sea, dentro de este punto, el final de un sistema económico de neoliberalismo que protege en sí a los capitales, a las economías poderosas, pero en cierta manera afecta profundamente las circunstancias sociales y las circunstancias económicas de los menos favorecidos en nuestros pueblos. En segundo lugar, se deberá imponer por estos tremendos capitales una ley de liberación de las deudas para ayudar a los menos favorecidos. Ya lo estamos viendo con estas cuarentenas, el hecho de que han tenido que rebajar ciertas cantidades de lo que se pagaba de los arriendos, ha tenido que pagarse ciertos salarios, aunque no haya capacidad para que esa persona continúe con su trabajo.
Es el momento donde los grandes capitales, las grandes empresas tienen que nivelar esos ingresos para que no se efectúe un efecto boomerang social que afecte también las economías del mundo. En otras palabras, es un no a la ambición y a la codicia que se ha mantenido en la sociedad mundial, en los grandes capitales mundiales. Es el derrumbe de las deudas externas de nuestros pueblos, las deudas con los grandes capitales que posiblemente se darán. Pero bueno, esto no es tan nuevo. En Levítico capítulo 25, el pueblo judío, el pueblo de Dios en ese tiempo establecía un sistema parecido. Y era el séptimo, siempre era el día, era el año o la semana de años en la cual debía haber una liberación completa del sistema económico. Para el hombre, el Shabbat, Dios trabajó 6 días y el Shabbat era el día de reposo. El hombre trabajaba también 6 días y el séptimo día se conmemoraba para alabar el nombre de Dios y para reposar y descansar también de sus obras. Para la tierra, ya no el séptimo día libre, sino el séptimo año libre. Esto se conoce como el Shemitah. 6 años los agricultores trabajaban la tierra, sembraban, cosechaban, tenían ganados, tenían agricultura, pero el séptimo debía ser dejado libre. Y entonces cualquier persona podía llegar y cosechar lo que la tierra produjera de forma libre. Era también un sistema en que la tierra se inmontaba. Todos estos conceptos de ecología y madre tierra que se han exagerado, era el sistema bíblico en el cual la tierra recuperaba su capacidad productiva a través del reposo que se le ofrecía en este séptimo año. Y para la sociedad y la economía era la séptima semana, y esto se le llamaba el jubileo en base a la palabra Yobel o Jobel, cuya base es el shofar. Se entonaba el cuerno del carnero, se tocaba el shofar, el cuerno del carnero, para simbolizar que después del 49 años, el año 50 era el año de libertad. Entonces se liberaban a los esclavos, se perdonaban todas las deudas y las personas quedaban libres para iniciar una nueva etapa en su propia existencia, en su propia vida. Pero nada extraño que este sea un tiempo, ¿verdad?, de Shabbat, esto sea un tiempo de Shemitah, o esto sea un tiempo de shofar, de jubileo, para que nuevamente las economías, ¿verdad?, se nivelen entre los más pudientes y los más con mayores dificultades en la vida. Deberá establecerse posiblemente una ley mundial para ayudar a aquellos que no tienen. Ya muchos de nosotros hemos sentido la inquietud de continuar pagando los salarios, de ayudar a las personas necesitadas que se encuentran alrededor de nosotros, ofrecer nuestros mercados, ofrecer cantidades de economía para ayudar a los menos favorecidos por la vida. Pero también el pastor José Brown nos habla de que van a aparecer burladores antes de que Cristo venga. Aparecerán hombres, mujeres que niegan la fe, que se burlan de los principios de Dios. Esto lo hemos visto poco a poco en los tiempos que preceden esta pandemia y esta cuarentena. Y aparecerá, como tercer punto importante, un nuevo sistema educativo, una nueva escala de valores, un nuevo humanismo, y se busca un nuevo modelo de ser humano a través de la educación. Y las influencias de filosofías equivocadas, ¿verdad?, ajenas al cristianismo, han llegado a nuestros colegios, a nuestros niños, tratando de colocar un mundo que proteja la ecología, un mundo que quite, digamos, la segregación de los seres humanos, que nos haga iguales, que con la idea precisamente de la aceptación mutua
entonces se perviertan los valores tradicionales de nuestra sociedad y de nuestra cultura basada en los principios bíblicos. Y en cuarto lugar, este pastor menciona que se buscará establecer un régimen de control absoluto de la población. Habrá un común sistema de gobierno mundial dentro de las redes sociales y anuncios que han aparecido. Hemos encontrado frases de gobernantes del mundo que ya están promoviendo la necesidad de controlar en esta pandemia los países y el mundo entero y los seres humanos. Y esto será muy fácil hacerlo a través de la tecnología digital, a través de las redes sociales, como un sistema, como una forma de gobierno. Bueno, lo que parece humanismo, nosotros lo conocemos en la Escritura como la famosa marca del 666, a través del cual el anticristo intentará establecer su gobierno mundial en este mundo. Pero bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a mirar en 2 de Pedro capítulo número 3 y primero vamos a ver del verso 1 al 9. Voy a permitirme leer esta porción de la Escritura que dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, aquí el hombre de Dios apela al entendimiento, pero no al entendimiento pervertido por el pecado o contaminado por el pensamiento del hombre, sino al entendimiento limpio producido por la palabra de Dios, que no está contaminada por los dichos de este mundo. También menciona a los santos apóstoles y profetas como un resumen tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, porque los apóstoles y los profetas y los pastores actualmente y los hombres de Dios han sido puestos para velar por nuestras vidas. Necesitamos consultar con aquellos que Dios ha puesto para cuidar nuestra parte del alma y del espíritu. Porque por supuesto hay muchas voces, amigos y hermanos, hay muchas voces que se levantan en contra de Dios. Son los burladores de los que habla aquí este versículo número 3. Son aquellos que disfrazan el evangelio, son aquellos que provocan un evangelio ligero, un evangelio liviano, que lo que busca es el contentamiento del hombre más que el arrepentimiento por sus culpas y por sus propios pecados. Estos burladores andan según sus propias concupiscencias. La concupiscencia es el pecado ya convertido en doctrina verdadera y a la vez el pecado convertido en una conducta continuada en la vida. Bueno, no será algo muy curioso que mientras había un tremendo debate legal en nuestros países respecto del aborto, de matar a los neonatos, de asesinar a nuestros niños en el vientre de la madre, con la excusa de que no eran verdaderamente niños nacidos, sino simplemente pedazos de tejidos. Bueno, no es contradictorio que la humanidad, la naturaleza, provoca entonces un virus, como el coronavirus, provoca este virus que tiene una gran cantidad de mortalidad en los ancianos, pero que aparentemente a los niños por estadística es poco lo que toca. El virus no es capaz de implantarse, ¿verdad?, en las mucosas de nuestros niños que no han sido totalmente desarrollados ni formados, pero sí se implanta en los mayores de 20 a 40 años, es la tasa más alta de contagio y la tasa más alta de mortalidad en los ancianos, debido a problemas que los ancianos ya tienen, ¿verdad? Problemas respiratorios, de hipertensión o de diabetes. Bueno, es la misma naturaleza condenando la concupiscencia
de los burladores. Estos burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está esa promesa de que el Señor va a venir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Han pasado años y años desde que nuestros padres durmieron. Todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero el verso número 5 habla de la ignorancia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo tanto, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, el mundo se pregunta hoy, ¿dónde está Dios? Y el mundo entonces, al no poderlo ver con sus ojos, oírlo con sus oídos, hablarle con su boca, olerlo con su nariz, sentirlo con su corazón, entonces el hombre desecha a Dios y se concentra en el hombre, en un humanismo, en encontrar respuesta, el hombre mismo encontrar su propio destino. Pero hay ignorancia respecto de los juicios de Dios a través de los tiempos, ¿no? El hombre ha incumplido los pactos de Dios y Dios ha enviado sus juicios y también sus promesas de una nueva restauración de la relación del hombre con Dios. Y voy a detenerme en este versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es parte de la naturaleza de Dios, la omnipresencia de Dios, la infinitud de Dios. Nosotros estamos sujetos a un tiempo, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y se termina nuestra existencia terrenal. Pero Dios no está sujeto al tiempo, para Él no hay un antes o un después. Él es el eterno pasado y es el eterno futuro, el infinito y el infinito. Por lo tanto, la dimensión del tiempo para Dios es muy diferente para nosotros. Un día, nosotros encerrados en nuestras casas, ¡qué terrible! Pero para Dios es como estar en el cielo 1000 años. Pero a la vez, 1000 años para Dios es como un día que se esfuma en la vida del hombre. Y voy a presentarles una gráfica ahorita. En esa gráfica, la van a mirar allí, vamos a encontrar que a través de la historia bíblica encontramos 7 etapas. En la Biblia está profetizado o está analizado que el tiempo del hombre son 7000 años. Como hablábamos del Shabbat, del Shemitah, del Shofar, ahora hablamos de las eras, ya no de las semanas de años, sino las semanas de 1000 años. Y al final de la semana sexta de años, de 1000 años, al final de esos 6000 años, entonces aparece la semana de Dios, el reino milenial de Dios. Bueno, en el calendario hebreo, más o menos estamos llegando como al año 5800 de esta era. O sea, uno puede encontrar la escritura. Al salir Adán del Edén, uno empieza a contar las genealogías y los años que se narran allí, luego la genealogía de los reyes, y se llega aproximadamente a un 3000 y tantos años hasta la venida de Cristo, más los años del tiempo de la iglesia. Entonces, eso da aproximadamente ahora el año 5800, algo así. O sea, estamos muy cerca de la sexta milenio de años, de finalizarse el sexto milenio. Y entonces habrá el tiempo del milenio del reposo, que será el milenio de Dios profetizado en el libro de Apocalipsis. El tiempo del milenio, donde estará Dios juzgando y manejando la tierra.
Y ahí en esa gráfica van a encontrar que una primera etapa del tiempo de Dios con el hombre fue la etapa de la inocencia, el tiempo en el jardín del Edén. Luego vino la etapa de la conciencia, el hombre tomó bajo su mano conciencia del bien y del mal, dijo, yo quiero manejar mi bien y mi mal, y fue un desastre el manejo del hombre. Luego aparece el tiempo del gobierno humano, después de que los hombres decidieron manejar en realidad sus vidas. Apareció Noé, Dios restauró entonces a Noé, y de ahí se pobló la tierra. Después del diluvio se pobló la tierra, se hicieron los grandes imperios mundiales, hasta que Dios dijo, no puedo trabajar con la humanidad. Entonces se decidió a trabajar con un pueblo, el pueblo de Abraham, y apareció la etapa de la promesa o la etapa de los patriarcas. Pero esa etapa termina con el juicio de Egipto. Los patriarcas fueron siendo abandonados hasta que rechazaron al que debía ser el patriarca, José. Y entonces Dios dice, bueno, debe ser que ellos no conocen mis leyes. Y entonces con Moisés establece en el monte Sinaí su ley. Establece la Torá, donde se narra en todos los primeros libros del Antiguo Testamento la ley de Dios, aproximadamente 600 y pico entre síes y noes, que incluía la ley de Dios, para que el hombre se rigiera por la ley. Esta es la dispensación de la ley o la etapa de la ley. Pero la ley lo que mostró fue la capacidad del hombre de incumplirla, de constantemente quebrantar esos pactos de Dios a través de la ley escrita en piedra. Y como la ley no podía salvar, el hombre estaba condenado a morir y perderse. Entonces lo que hizo Dios fue que envió a su Hijo Jesucristo a recibir el juicio sobre esa ley. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Y luego de que Cristo muere, es sepultado, él resucita. Es el tiempo que estamos celebrando ahora en esta Pascua, en este periodo de Pascua, su pasión, su muerte y su resurrección gloriosa. Entonces se establece el periodo de la iglesia o el periodo del Espíritu Santo. Son estos casi 2000 años que estamos viviendo, donde ahora el Espíritu Santo no es derramado sobre profetas y sobre apóstoles, sino que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, y Él derramó en Pentecostés como lenguas de fuego la presencia poderosa del Espíritu de Dios para ayudarnos a vivir en la gracia del Señor. Bueno, esta dispensación, esta etapa de la gracia, o la etapa de la iglesia, la etapa del Espíritu Santo, terminará con el juicio sobre el mundo, que llamará la gran tribulación. Y entonces el Señor descenderá por segunda vez. Ya no vendrá como Mesías Cordero, sino como Mesías Rey, y Él vendrá a regir las naciones con vara de hierro y a enseñar en el milenio cómo es que un hombre debe en realidad vivir. Cómo es que en realidad un hombre necesita vivir. Estas son etapas maravillosas de la obra de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la clave para involucrarse a los preceptos de Dios, a la vida de Dios, a involucrarse a estos pactos de Dios? Bueno, es un poco largo para explicar. En la hoja, en la gráfica, van a encontrar en la parte de abajo con letra roja los juicios de Dios al terminar cada etapa, ¿no? Expulsados del huerto, el diluvio, Babel, la confusión de las lenguas, luego la ley, y luego en rojo la cruz de Cristo, porque Él fue el que experimentó el juicio. Pero ¿cómo involucrarnos ahora a esa etapa de la gracia de Dios? Verso número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, la clave para todo esto se dice recibir a Cristo, hacer profesión de fe, hacer nacer de nuevo, pero todo esto tiene que estar involucrado con el concepto del arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento es un cambio en nuestra conducta y nuestra actitud de 180 grados. Vamos en una dirección totalmente equivocada y nos regresamos por la dirección que es correcta en nuestra vida. Jesús dijo que hay caminos que al hombre parecen de vida, pero que al final son caminos de muerte, porque son caminos que nos llevan a la perdición, al lago de fuego, al infierno. No nos llevan a los conceptos de Dios. También su palabra dice que hay sendas anchas, caminos anchos que llevan a la perdición, pero que hay sendas estrechas que son las que llevan en realidad a la vida. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Como país tenemos que pensar diferente. Como sociedad mundial tenemos que tomar la voz de alerta de esta naturaleza, el juicio de esta naturaleza sobre la sociedad, para asustarnos respecto a la gran cantidad de laboratorios y experimentos científicos que los seres humanos que no tienen a Dios lo hacen intentando encontrar el genoma de la vida, creando vida cuando la vida solo le pertenece a Dios. Lo triste es que nuestros científicos no van a decir cometimos un error, no lo volvamos a hacer, casi que matamos a toda la humanidad, sino que lo que dirán es estuvimos muy cerca de ser como Dios, estuvimos tan cerquita, algo se nos escapó, corrijamos eso, hagamos un virus mejor, el cual nosotros podamos controlar, porque así es la naturaleza humana. Bueno, a veces nosotros tenemos que experimentar las disciplinas propias a nuestras acciones incorrectas para que entonces podamos volver al arrepentimiento y ninguno se perezca. Dios desea que nadie se muera sin Cristo, pero para ello debe haber arrepentimiento genuino y búsqueda sincera de Dios. No basta creer en Dios, hasta los diablos creen en Dios y temen y tiemblan. Hay que creerle a Dios y hay que creerle a Dios como dice su Escritura y hay que vivir como dice su Escritura en nuestra vida. Y entonces vendrá la venida de Cristo, verso número 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá en su santa venida, en su segunda venida, y Él vendrá para regir las naciones con vara de hierro, para establecer, digamos, su reino perfecto en este mundo, para mostrar en realidad su presencia. Isaías 24:5, un pasaje que quiero añadir aquí, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. No soy médico, no soy biólogo ni epidemiólogo, no puedo explicarlo muy bien, pero lo que he entendido es que este virus no es un ser vivo, es una molécula. No entiendo muy bien cómo es posible eso. Es una molécula, por eso es que de nada sirven los antibióticos, porque los antibióticos matan las bacterias, que son los seres vivos. Los virus hay que dejarlos pasar, que ellos se mueran solos. La única forma es a través de jabón, como se nos ha enseñado. Eso implica que este virus fue hecho por manos humanas en un laboratorio, o la misma naturaleza contaminada y pervertida por el hombre a través de las acciones injustas. La palabra de Dios dice que la naturaleza gime deseando ser redimida. Ella misma produjo ciertos cambios extraños. Muchas
teorías de conspiración, que si China, que si Rusia, que si Estados Unidos, que si fue el murciélago con la culebra o el murciélago con la rata. Bueno, la tierra se ha contaminado. Gime, deseando ser redimida. Y se contaminó porque hemos traspasado las leyes de Dios, porque nos hemos apartado de los preceptos de Dios, porque vivimos ajenos a Dios, porque creemos que este libro hay que decirle chao y desecharlo, porque pensamos que podemos falsear el derecho, nuestras leyes, la corrupción, la injusticia, y quebrantar el pacto de Dios, quebrantar el pacto del Señor. Bueno, todo este capítulo 24, léanlo despacio y van a ver que se asemeja mucho a las circunstancias que vivimos hoy en día. ¿Cómo nosotros podemos experimentar la vida en estos momentos? Bueno, en su instante vendrá el anticristo y establecerá una sola economía. En ese tiempo de la tribulación vendrá el anticristo y establecerá una sola economía, un solo gobierno y una sola política orientando el mundo. Antes de eso, nosotros habremos sido rescatados con el Señor en el aire. Y los eventos de la segunda venida para nosotros son muy diferentes, ¿no? La primera venida de Cristo, la era de la iglesia que estamos viviendo, luego el rapto, en ese periodo la gran tribulación. Nosotros en el cielo experimentaremos también, como en la segunda gráfica, ustedes podrán ver, experimentaremos la presencia de Dios y la realidad de Dios, el juicio del tribunal de Cristo, las coronas, los galardones. Luego vendrá la segunda venida de Cristo y luego 1000 años, que es el milenio. Y ahí se cumplirán los 7000 años, la séptima era, los 7000 años que han sido determinados por Dios como historia del hombre. Y luego de eso vendrá la eternidad. ¿Dónde vas a pasar exactamente la eternidad? Es la gran pregunta, ¿no? Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no te has arrepentido, pues habrá el juicio final y una vida de mucha tristeza, una vida eterna, pero condenado. Si has aceptado a Jesús, si te has arrepentido de tus hechos, si has caminado en pos de Jesús, si has nacido de nuevo, entonces tendrás cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia, un lugar para adorar al Señor. De aquí a que la segunda venida del Señor aparezca, o el rapto para nosotros como creyentes, ¿cómo debemos vivir? Los versos del 11 en adelante nos enseñan cómo debemos vivir. Y rápidamente voy a ir explicándolos. Verso número 1. Puesto que todas estas cosas han sido deshechas, serán deshechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo primero que quiero aconsejarte es que reconozcas que todo lo que existe en este mundo será deshecho. Esa tierrita que has comprado, esa casita que vives, ese carrito que adoras, esa platica que tienes en el banco, esta camisita, esta corbatica, estos lentecitos, toda esta maravillosa naturaleza que nos rodea, serán desechos. Entonces, ¿por qué te aferras a lo que algún día será deshecho, desmenuzado? Dejará de tener valor. Segundo lugar, debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios nos ha prometido, la gran Jerusalén, implicará que los elementos ardiendo, como dice el verso 10, los elementos ardiendo serán desechos. Y curiosamente no dice las cosas, sino los elementos. Las cosas están creadas por átomos, por protones, por neutrones. Esos serán desechos y reacomodados. Entonces aparecerán elementos nuevos, diferentes. Ya no será madera u oro, o cemento, o arena, o hierro, sino elementos totalmente nuevos. Por lo tanto, debemos disfrutar de las cosas que Dios nos permite tener, pero no aferrarnos a ellas.
Cuando menos los vemos, se deshacen, se destruyen. Debemos vivir entonces con una conducta santa y una conducta piadosa. La conducta santa implica nuestra relación con Dios debe parecerse a la vida de Dios. La santidad es una cosa interna, personal. Pero la piedad tiene que ver en cómo nos relacionamos con las otras personas. Y la santidad lleva a la piedad, a no hacer con los seres humanos lo que no queremos que hagan con nosotros. Verso 12, esperándoos y apresurándoos para la venida del Señor Jesús. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sabias? Las que esperaban la venida del Señor. Debemos vivir como ya casi viene, pero aún no. O sea, es una expectación gloriosa de que el Señor viene pronto por nosotros. Y por lo tanto, debemos apresurarnos a la venida de Cristo, estar disponibles a esa venida del Señor. Verso 13, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo te aconsejo que conozcas tu herencia, que te fijes más en el cielo, en los galardones, en las coronas, en ser rey y sacerdote en el milenio. Tú vendrás a reinar con Cristo en esta tierra. Deja que el cielo sature tu mente y tu corazón para que vivas en este mundo pasajero, vivas como el que está expectante de su verdadero reino, de su verdadera herencia. Somos apenas peregrinos por este mundo. Verso 14 es: esperan estas cosas, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mira, que al llegar al cielo seamos coronados por estar sin mancha, por estar irreprensibles. Ser irreprensibles y sin mancha es imposible en este mundo, pero en nuestra posición somos tan justos y tan puros y santos como Dios mismo es, y en nuestra condición no nos parecemos en nada a eso. Hay que hacer que se junten nuestra posición y nuestra condición, y lo que falte sea casi tan imperceptible que en realidad Dios diga: están sin mancha, irreprensibles delante de mí. Verso 15 en adelante, verso 15 al 16 dice: teniendo entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estudia y vive por la enseñanza de la Escritura. Para algunos indoctos, inmaduros, incrédulos, inconstantes, las tuercen. Por eso hay que estudiarlas muy bien. Hay que digerirlas, ¿verdad? Hay que analizarlas. Hay que vivir todos los días inmerso en la palabra de Dios para que ella transforme nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Siguiente, verso 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Bueno, tenemos que guardarlo, ¿no? O, como decíamos, hay muchas voces, algunas voces incluso cristianas. Salen de algunas iglesias voces extrañas, doctrinas extrañas, para capturar a los indoctos en el error. Bueno, guardaos y déjense ayudar por nosotros, sus pastores, dentro de Minguati, dentro de la comunidad cristiana Minguati, dentro de Senfol Internacional. Déjense ayudar por nosotros para guardarlos, para protegerlos, para que no caigan de vuestra firmeza. Y último consejo: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, por siempre. Crezcan espiritualmente, no se conformen con la mediocridad. Cada día que pasa
Ya debemos crecer en virtud, en conocimiento, en fe, en amor, en afecto fraternal, en caridad, y volver a crecer en el conocimiento verdadero del Señor en nuestra vida. Bueno, antes de orar, quiero terminar con Apocalipsis 22:20, donde dice nuevamente el título de nuestro mensaje de esta mañana. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Es como que el Señor nos responde a lo que oramos en Mateo capítulo 6, verso 10. Ven, Señor Jesús, venga tu reino. Ciertamente vengo en breve, te dice el Señor. Y nosotros respondemos: amén, sí, ven, ven, Señor Jesús, a nosotros. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, esta es la oportunidad de decirle a Jesús que venga a tu corazón. ¿Quieres decirle, como dice aquí en Apocalipsis? Sí, ven, Señor Jesús. Puedes hacerlo de una forma sencilla, pero quiero ayudarte. Voy a hacer una oración simple, sencilla, tú lo aplicas a lo que sientes en tu corazón. Señor Jesucristo, yo te necesito, yo te abro la puerta de mi corazón, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo me arrepiento de cómo he manejado mi vida. Yo me arrepiento de cada uno de mis pecados. Ahora sé que son pecados, Señor Dios. Y ahora te pido que tú gobiernes mi vida, que tú hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias por morir en la cruz por mí y darme una nueva oportunidad en tu paciencia para que yo me arrepienta y yo no me pierda, Señor. Te pido, Padre Santo, que ahora seas el rector, el Señor, el que controla mi vida, el que gobierna por completo mi existencia. Amén. Y si tú ya la has aceptado en tu corazón y has caminado en la iglesia, en los caminos de Dios, ¿quieres decirle a Dios que ama su venida? Hoy en día se nos intenta enseñar a amar más este mundo, las cosas de este mundo, las cosas que son desechas, que van a ser eliminadas. Y en el fondo no queremos el cielo, no queremos que Jesucristo venga. Pero es lo contrario, hermanos. Debemos disfrutar de lo que tenemos, si el Señor lo provee para disfrutarlo. Él dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero debemos anhelar el mundo futuro. Debemos decirle: ven, venga a tu reino, ven con tu reino, ven a tu reino milenial. Pronto, Señor, termina estos milenios y ven al milenio tuyo, donde tú reposarás y harás reposar el milenio, porque será un milenio de justicia, Señor, de paz, como los seres humanos hemos anhelado. Puedes decirle, el Señor te habla y te dice: ciertamente vengo en breve, y menciona tu nombre. Dile entonces al Señor: amén, tú vienes en breve. Sí, ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir estos principios, estos pensamientos. Te pido que tu presencia sea con todos nosotros en este mes maravilloso que nos vas a dar de sanidad, este mes de liberación, Señor, este mes bueno para nuestra vida, este mes excelente para nuestro país, para nuestra amada Guatemala, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú protegerás con tus manos poderosas nuestra nación y tú establecerás tu tiempo perfecto para nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. El Señor les guarde. Manténgase en casa. Lávese las manos. Busque al Señor. Salga lo menos posible. Obedezca a Dios en obediencia a nuestras autoridades. Es el tiempo para guardarnos en lo secreto. Amén.